Unison TV es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien las difunde. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. El pasado mes de abril, la organización Artículo 19 publicó un muy interesante informe sobre la situación que guarda en México la libertad de expresión y el acceso a la información. Ese es el tema que discutiremos esta noche entre medios. Quédese con nosotros. Aquí iniciamos. Universidad de Sonora, Unison TV y el Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación presentan Entre Medios, un espacio para el análisis de la comunicación en nuestro tiempo. Para conversar sobre este interesante tema me da muchísimo gusto recibir en la mesa de Entre Medios, aquí en Unison TV, a dos distinguidos periodistas, maestros, colegas. El maestro Jesús Alberto Ibarra Félix, él es licenciado en comunicación, es maestro y doctor también en ciencias sociales. Actualmente es maestro de asignatura en nuestro departamento, en la licenciatura en ciencias de la comunicación de nuestra universidad. Él es experto en ciberperiodismo y en periodismo de datos. Tiene ya más de 20 años, más o menos, colaborando en diversos medios impresos y electrónicos. Es experto en diagnóstico y prospectiva de injerencia en redes sociodigitales y además un muy aficionado al boxeo. Y por cierto, el fin de semana pasado estuvo muy activo en las redes sociales con la pelea del Canelo. Algo así. Tocayo, algo así. Gracias por aceptar la invitación, maestro. Bienvenido a Unison TV. Muchas gracias. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Gracias. Y está también con nosotros Conrado Quesada Rodríguez. Él es un periodista sonorense que inició en los medios a principios de los 90s. Ha trabajado en varios medios impresos y electrónicos, fue director editorial de Periódico Expreso, también fue responsable del área de noticias de Azteca Sonora, donde condujo también el noticiario Info 7 AM, y ha colaborado en varios medios y en plataformas digitales. Es también un activo promotor en redes sociales de temas como el que ahora vamos a discutir. Desde hace unos años para acá está trabajando también para medios en español de Estados Unidos. Muchas gracias, Conrado. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Con ambos hemos mantenido discusiones constantes y periódicas sobre este tema. Hoy particularmente vamos a hablar de este ejercicio que realizó Artículo 19, donde hace un balance de la situación, del estatus que guarda el periodismo en México, sobre todo enfocadísimo al último sexenio, el sexenio anterior al sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Y si les parece, yo voy a leer el primer párrafo de ese texto porque me parece un texto muy interesante y con eso arrancamos la discusión de esta mesa. Dice el texto de Artículo 19, el miedo que provoca la violencia trajo el silencio. Los últimos 6 años se llevaron las palabras de cientos de periodistas que fueron agredidos una y otra vez. Los medios dejaron de contarnos lo que sucede allá afuera. Las y los periodistas decidieron renunciar a su nombre, volverse anónimos para seguir informando o amordazarse. En este sexenio, en el sexenio entre 2012 y 2018, tanto las vidas como las historias de 47 periodistas fueron asesinados. Las hojas se quedaron en blanco y el ruido se convirtió en silencio. Entre poético, realista, crudo, duro, el texto de Artículo 19 con el que parte el informe. Jesús, un informe dividido en 5 capítulos que en la medida que nos dé el tiempo entre medios vamos a ir tratando un poco temas de cada uno de ellos. Sí, lo comentamos, es un tanto perturbador, ¿no? Sí. Porque
Desde que se está documentando por medio de Artículo 19 y otras organizaciones civiles o no gubernamentales el deterioro gradual del ejercicio de la libre expresión y de la labor periodística y de la precariedad laboral de los periodistas en lo que va del siglo, parece que estamos tocando fondo, ¿no? Los datos en atentados, en acoso, en agresiones, solo llevan una tendencia y es alcista. Por más mecanismos que han implementado, por más fiscalías que han construido, lo cierto es que cada gobierno en turno ha matizado estrategias, al parecer, para atacar desde diversos ángulos a los medios. Si no es por medio de convenios, es por agresiones que ahora ya no solamente son físicas, pueden ser digitales también, pero el efecto es el mismo, es una agresión artera no únicamente contra el periodista, porque se tiene que entender que el ejercicio de la libre expresión es constitucional y la Constitución cubre con un manto a todos los mexicanos por igual. Una afrenta contra este derecho es una afrenta contra el pueblo mexicano, y en la medida en que no entendamos a esto, vamos a seguir generando, o se van a seguir generando condiciones de riesgo. Conrado, el primer capítulo del informe de Artículo 19 está muy ligado con lo que dice el maestro Ibarra, y lo titulan algo así como El camino hacia el nunca más, donde se reconoce que la impunidad es la que subyace debajo de esta no operación para que el ejercicio del periodismo sea pues lo más libre posible. Yo creo que aquí tenemos que reconocer como periodistas que un periodista es otro ciudadano que se dedica a una actividad en específico que es legal y que el Estado mexicano permite que exista. El problema con México es que el tema de las muertes, de los homicidios y la impunidad no solamente tiene que ver con los periodistas, tiene que ver con toda la gama de muertes que van desde hace 18 años a la fecha. No solamente no se esclarecen los homicidios de los periodistas, no se esclarecen los homicidios en México, a excepción de que tengan una relación con un asunto sentimental, con un tema que sea de sencilla resolución para las autoridades investigadoras. Si nos vamos a temas que tienen que ver con crimen organizado, en cualquiera de sus vertientes, ningún homicidio queda claro. Los periodistas estamos dentro de esa área, formamos parte de las víctimas de una guerra que no está declarada, pero que nadie es capaz de ponerle un límite. Mientras un periodista pueda ser asesinado y no se llegue al responsable de ese homicidio, o no se sepa cuál fue la causa, no solamente al responsable, porque no se trata de detener al que disparó, se trata de saber quién fue el que disparó. Absolutamente, por completo. Toda la cadena, ¿no? Conocer la cadena. Toda la cadena, por supuesto. Los periodistas somos parte de un montón de gente, cientos de miles de mexicanos que también han muerto en unas condiciones y que podemos saber quién fue el que traía el arma, pero no sabemos exactamente cuál fue la causa. Entonces, el tema de la impunidad es quizá lo más urgente a resolver en las políticas mexicanas, y no solamente con los periodistas, es con todas las víctimas de la violencia en México y con todas las víctimas de los hechos de corrupción en México, porque está ligado, pues, ¿no? Es corrupción, es impunidad, es corrupción, es violencia, es corrupción, es falta de un Estado de Derecho que nos garantice a los mexicanos ejercer nuestros derechos. Muy bien, si les parece, regresamos precisamente con ese tema. ¿Qué protocolos se pueden seguir para un ejercicio con mayor cuidado y con mayor protección para los periodistas? Vamos a regresar en un minuto, por favor, no se vaya. Bueno, esta réplica de la Gioconda, de las obras más emblemáticas de Leonardo da Vinci, está hoy aquí haciéndose presente en el Centro de las Artes porque va a haber un evento, una especie de mesa redonda en el cual especialistas en las áreas no nada más del arte, sino de la física, de la ingeniería, que son parte de las múltiples facetas por las que Leonardo a lo largo del tiempo pues ha sido muy ilustre, ¿no? y ha pues perfeccionado con sus aportaciones en las diferentes áreas. Entonces hoy están haciendo una especie de reunión varios académicos para homenajear los 500 años del fallecimiento de Leonardo.
a la pausa, el maestro Jesús Ibarra planteaba algo que me parece fundamental, es qué tanta disposición, qué tanta apertura hay en el gremio periodístico para hacerse y asirse de una serie de protocolos, una serie de capacitaciones que hay para un mejor y un mayor ejercicio más libre del periodismo en nuestro país. Yo tengo la impresión, no sé si ustedes la compartan, que a veces el gremio está poco dispuesto a entrarle a esos asuntos. Es muy complicado porque prácticamente rompen con lo que tú estás acostumbrado a hacer todos los días. Cuando un periodista está en la calle cubriendo alguna nota, algún hecho, alguna situación, independientemente del tipo de información que se genere, tiene ciertas reservas hacia las fuentes informativas. Es natural, no puedes confiar plenamente en lo que te está diciendo una fuente. En el caso de quienes exponen más, que son los periodistas que tienen que ver con temas de crimen organizado, temas de seguridad o temas de migración, para ellos es más difícil porque tú estás poniendo al periodista en manos de la autoridad que no está garantizando el Estado de Derecho. No es porque desconfíen automáticamente a la autoridad, es que ¿cómo puedo yo como periodista confiar en quien yo sé que no está cumpliendo con su trabajo? Así es. Lo evalúo todos los días al escribir mis notas. Entonces tú le pides, oye, sométete a lo que la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión establece, y volteas a ver los fiscales y son los mismos que en su momento tuvieron a su cargo alguna área relacionada con el tema que tú estás cubriendo. No puedes confiar en esa parte. Es decir, entonces no es solo desidia y comodidad, sino también este ingrediente de desconfianza. Es que pasó aquí en Hermosillo, no sé si recuerdan, hará unos 7 años cuando tuvieron aquella banda de los licenciados. ¿Se acuerdan de que eran policías municipales involucrados con una banda relacionada con el crimen organizado? Todos los que cubríamos la fuente policíaca teníamos los teléfonos de todos esos oficiales. Eran nuestras fuentes. Nos daban información. Entonces, oye, es que el policía te va a proteger. Por favor, pues a mí me va a proteger. Es muy difícil. Entonces, al final el periodista se topa con esa realidad. Segunda, ¿cuál es la realidad de un sistema de protección de periodistas cuando tienes una fiscalía que año con año nos van reduciendo los presupuestos? La fiable es la fiscalía que menos lana ha recibido en los últimos 5 años. Este año recibió menos lana que el año pasado, y el año pasado y así. Entonces, ¿a qué te estás sometiendo? ¿Quién te está cuidando? ¿Con qué te están cuidando? ¿Con qué patrullas? ¿Qué capital tiene? ¿Qué capacitación tienen esas personas para entender que yo soy periodista, me dedico a una actividad en específico? Pues no, es nula. Entonces no puedes tampoco confiar en esas personas. Es un problema institucional. ¿Hay simulación? Hay simulación por parte de los órganos del Estado, y voy a dejarlo así, órganos del Estado, para no puntualizar en determinado nivel de gobierno. La evidencia documental a lo largo de los años, por artículo 19, da pistas para entender que hay ejercicios de simulación y de un Estado fallido. La estructura del funcionamiento para velar por la garantía de la libre expresión, en su artículo 6, y luego la estructura para proteger a periodistas que están en condición de riesgo es completamente disfuncional. No embonan las partes y no es solamente una cuestión de presupuesto, de que haya menos presupuesto de manera gradual, sino también de la capacitación de las personas que están a cargo de los procesos, del manejo de expedientes, de la toma de declaraciones, de los mismos fiscales o, en este caso, de los guardias asignados a que te cuiden. Es de dudosa confianza. Uno de los grandes problemas también en México con la inseguridad es que la capacitación de las policías es de las más malas que hay en todo el mundo. Entonces, ¿cómo pensar que un policía asignado a una fiscalía, que pueda tener un expediente o un historial complicado, venga y ahora cuide bien, por orden de un juez, a un periodista incómodo? Es difícil pensar que el sistema va a funcionar de esta manera. Y también los mecanismos de extracción, que es cuando tú pides la solicitud de protección, te saca de tu lugar de trabajo o del lugar donde resides y te lleva a un departamento o a un lugar X para que estés resguardado, cuidado. He sabido de casos de colegas que se salen de ahí porque no confían en las condiciones donde están, a pesar de que están en un departamento aislados, con protección, GPS, policía en la puerta, recluido, lejos del peligro. Algunos colegas optan por cortar la permanencia en la fiscalía y se regresan al lugar donde fueron amenazados. Entonces, el sistema tal como está roto y no funciona. Yo creo que aquí sería bueno orientar la discusión no solamente en estar contando cuerpos de colegas, así es, sino en elevar la queja a los órganos legislativos de manera organizada y civil y pujar por una reforma
y que se haga más eficiente, más seguro, más viable el funcionamiento de las fiscalías. Y seguir insistiendo también, creo, Conrado, en elevar la voz incluso a organismos e instancias internacionales. Así es. Si vemos que aquí no funcionamos, es que vamos a ser honestos, es hasta ridículo el esquema. Si tú encuentras con un periodista que por lo que escribe y por lo que expone está siendo amenazado, tú lo sacas y lo haces que deje de escribir. Entonces, de una u otra manera lo estás obligando a que deje de hacer lo que él sabe hacer, ¿no? Claro. Entonces, a ese grado llega el desconocimiento de la labor periodística. La autoridad no sabe qué es un periodista y nunca va a entender lo que es un periodista, pero sacarlo de su ambiente para que deje de escribir es censurarlo. Claro. Por su seguridad es censura. Es un mecanismo de censura. Entonces, es un tema que lo analizas a fondo y dices, es hasta ridículo. Lógicamente el periodista se desespera. Oye, yo vivo de escribir, yo vivo de exponer, esa es mi actividad. Entonces me estás acá encerrando en un cuartito, yo no sé qué está pasando afuera y se me está yendo mi entorno. Necesitamos entender que esto no es de encerrar periodistas y aislarlos, sino ellos deben tener la libertad, los periodistas deben tener la libertad de cumplir con su función, sea como sea. Y el Estado debe garantizar esa libertad. Punto. Aquí no se trata de que si estamos de acuerdo, no. El Estado, porque la Constitución lo dice, debe garantizarlo. Ahora, ¿cuántos estados de la República en sus constituciones tienen el mismo tema? Te vas a sorprender. Solamente viene la Constitución Federal. Sí. A nivel local no está. Entonces los estados como entidades federativas no están obligados a vigilar. No es responsabilidad de los estados, de los gobiernos locales o estatales. Y luego pasan cosas en los estados y ahí te encargo, ¿no? A ver, ahora, una salida que se le ha buscado a esto de la censura ha sido Internet, y lo pongo en la mesa porque es el segundo capítulo del informe de artículo 19 que habla de Internet sin lugar para la censura, donde habla de la necesidad de, gracias a la inmediatez, generar una serie de contranarrativas que fomenten, impulsen la participación ciudadana. ¿Es salida, Jesús? Mira, puede ser una salida, pero también es un riesgo. Internet debe ser un medio abierto y descentralizado, pero esta misma característica puede tener también una dualidad y un efecto negativo revertido cuando personas en el poder, con estructuras, con recursos, de manera organizada y con algún interés económico-político, revierten la discusión y la narrativa para cambiar el sentido o la percepción de problemas graves como inseguridad, pobreza, violencia de género, discriminación. Y lo que estamos viendo precisamente en el naciente gobierno federal es una estructura que opera en redes con bots, donde primero se desestimó el problema, recientemente se reconoció, pero al menos en ese sentido creo que es positivo que ya se señale que sí existe. Reconociendo el problema se puede atacar, y esto obedece también no únicamente a la presión de los mexicanos o los periodistas mexicanos, sino porque, insisto, México está en el ojo del huracán, en observación internacional constante por este delicado problema, y la garantía de la libre expresión es uno de los más grandes retos estructurales que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y de los que menos se habla, o al menos donde más se estigmatiza a los periodistas de manera muy peligrosa. Muy bien, lo dejamos así. Es un muy buen tema, porque se supone que en el país soplan vientos de cambio. Vamos a ver cómo está ese tema en esta administración, y con eso vamos a regresar. Volvemos en un minuto, no se vayan. Sino para hablar de México, y le tengo dos preguntas. La primera es que a nivel de criminalidad las cosas no han cambiado en México, señor presidente. Durante sus primeros 3 meses asesinaron a 8,524 mexicanos. Si continúan las cifras igual, el 2019 va a ser el año más sangriento y violento en la historia moderna de México. Qué bueno que trajo a miembros de la futura Guardia Nacional. Veo demasiados militares para una Guardia Civil, pero qué bueno que los trajo, porque para que ellos den resultados faltan muchos años. Así que la pregunta es, ¿qué va a hacer a corto plazo para que no maten a tantos mexicanos y para que México no siga siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo? Entre paréntesis, no ayuda que usted desacredite a los periodistas, señor presidente, o que pida que un medio revele sus fuentes. Eso es un ataque a la libertad de prensa. Si usted hubiera dado a conocer la carta al rey de España,
Reforma no hubiera tenido que filtrar o buscar fuentes confidenciales. Pero la pregunta central es, ¿qué hacer para que ahora no maten a tantos mexicanos? A la recta final de Entre Medios. Gracias por estar con nosotros. Transmitimos desde los estudios de Unison TV, el canal de la Universidad de Sonora. Conrado, 8 periodistas asesinados en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Decía antes de ir a la pausa el maestro Jesús Ibarra que es una gran asignatura que se le está acumulando a la actual administración. Y el informe de artículo 19, lo pongo el tema en la mesa también, porque el informe de artículo 19 creo que el corazón del informe, literal y metafóricamente, porque de 5 capítulos es el tercero, está en el puro centro, destaca y retrata cifras durísimas que tienen que ver con las agresiones al periodismo en México. 544 agresiones, destaca artículo 19, a la prensa en lo que fue 2018, poniendo a México como uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo. Y esto tiene mucho que ver con nuestra formación como sociedad. Como sociedad estamos acostumbrados a movernos en el camino hacia donde más personas se mueven, ¿no? Si más personas les gusta determinado refresco, entonces es el refresco de México. Y al que no le gusta, entonces no es mexicano. Es un asunto muy de nuestra formación como ciudadanos. Y es lo que pasa, el periodista se mete a ese problema. Cuando tú escribes o hablas de determinado personaje de la política, del sector social, incluso del tema de la delincuencia organizada, depende de cómo la mayoría percibe a esa persona, es como a ti te van a responder. Y en ese fuego cruzado de ideologías y de posicionamientos, el periodista queda en medio. Y no existe en México la percepción de que opinar libremente es un derecho que tenemos todos. Existe la opinión de que si opinas como te aplaudo, y si no, entonces que ya eres un charretero vendido, ¿no? Y eso se ha fortalecido durante estos meses. Si hablamos de septiembre hasta acá, si quieres. Estamos en una etapa en la que si la mayoría determinó seguir un camino y tú criticas ese camino, entonces tú eres parte de todo un problema que dio como resultado este país podrido en el que vivimos. Y así de polarizado está el ambiente en el tema de la comunicación. Se ve en las redes sociales, se ve en el espacio público, se ve en la opinión de las personas. No existe la posibilidad en México de disentir, y eso es tan mal. Debemos tener la libertad, y yo no estoy de acuerdo con ustedes. Y ustedes no tienen la libertad de decir, no, pues está bien, Conrado, pues luego lo discutimos, ¿no? Pero no por eso voy a decir, es que Conrado, tú, tu amigo, te mantiene, Juanito, simplemente opino distinto. Y en esa diversidad de opiniones, la democracia se enriquece, y es ahí el principal problema. En México el tema de la democracia es un tema perdido. Los mexicanos no creemos en la democracia. Preferiríamos tener un líder militar que un presidente electo democráticamente. Eso es un resultado del programa que hace poco. Entonces, es nuestra formación. Pues, pero hay quien dice, Conrado, hay quien dice desde el poder que es preferible este nivel de polarización al silencio que teníamos antes. No. Porque eso no se debe silenciar. Es que busquen redes sociales una opinión distinta. Y a ver cómo encuentras. No, es A o B. Exacto. Polarización total. De hecho, y lo pongo así como paréntesis, el viernes de la semana pasada se comentó mucho en redes y en algunos medios tradicionales también la salida de la red social Twitter de la esposa del presidente, de Beatriz Gutiérrez Müller, argumentando precisamente que era prácticamente imposible generar una discusión de tú a tú en las redes sociales. Porque no es para eso. Ella debe entender que como primera dama, aunque no quiera utilizar el mote, ella como primera dama tiene las vías institucionales para emitir sus comentarios. Las redes sociales no lo son. Claro. ¿No? Son para hacer tu campaña política. Claro. Pero no son como primera dama. Ahora, a ver, vamos a poner las cosas así bien. A la gaviota le llovió. Sin duda. Claro, ¿no? Claro. Y todavía, ¿no? Muchas gracias por esta pasada conmigo. Vamos otra vez, ¿no? Son las redes sociales. Las redes sociales no son medios de comunicación. No son plataformas. Entonces, mal ellos que no lo entiendan. Porque les funcionan para sus campañas políticas, por supuestísimo que sí. Pero eso no es la manera de informar. Y es irresponsable pensar que a través de esto, yo como primera dama voy a decir, muy contenta y grabé una canción. Pues, oye, la otra mitad de México no te va a agradecer esto. Pues. A ver, Jesús, si hablamos de impunidad, si hablamos de intolerancia en las redes, si hablamos de polarización en el discurso,
Si hablamos del incremento sistemático en el número de muertos periodistas en México, bueno, entonces ¿para dónde vamos? Mira, estamos ahorita en un momento donde ya se ha reflexionado mucho. Lo que requerimos es acciones más eficientes. Creo que una de ellas es, como sociedad civil organizada, como periodistas, tratar de crear una cultura de cambio de actitud en una base de usuarios de redes donde entiendan que son plataformas. Educar a las audiencias, y esto debe empezar desde las escuelas, las familias, las empresas. Si de manera organizada como sociedad civil no lo hacemos, vamos a condenar a la generación actual a que se repita el ciclo dentro de poco. Y en este sentido, la cuestión de las plataformas o de ver a las redes como una plataforma donde solo puedo hablar bien y puedo bloquear, es un arma muy peligrosa, porque lo que está pasando es que está ganando la censura. El hecho de cambiar narrativas para hablar bien de tal personaje es una manera de violentar, sin duda, para obligar a silenciar o simplemente borrar del espacio en las redes. Y eso es intolerancia, y la intolerancia se suma al odio, y la intolerancia y el odio no son elementos propios de una democracia que aspira a ser funcional, son elementos propios de sistemas donde ronda la sombra de un autoritarismo muy preocupante, con el matiz de que se está sofisticando, porque ahora es digital. Interesantísimo, y nos va para mucho más. A ver, ya nos queda un minutito y cualquier cosita más. No quisiera dejar de lado el tema que está también muy ligado con esto, que es la relación, digamos, legal de los espacios publicitarios por parte de los gobiernos. Conrado, dice el texto del artículo 19 que se perdió una batalla legal y queda la famosa ley Chayote en la legislatura pasada. Va junto con pegado también el tema. Creo que es importante destacar que para este tipo de propuestas legislativas tienen que tomarse en cuenta no solamente a los especialistas de cierto sector de la sociedad. Es importante hablar con comunicadores, gente que entiende cómo funciona un proceso de comunicación, que un emisor necesita un medio para emitir un mensaje. Claro, y necesita saber con los periodistas, porque son los que al final de cuentas tienen que moverse en el ambiente. Esa ley no funcionó porque está mal desde el inicio, no se creó con el consenso y con la participación de todo el sector que se involucra. Lo armó un sector pensante que tomó la decisión de decir hay que quitarle el presupuesto, pero el Estado dice, y entonces ¿cómo le aviso a la gente que tiene que venirse a inscribir el 12 de febrero? Porque son las inscripciones anticipadas. Así es, ¿no? Hay justificaciones para los dos lados. Entonces, creo que por ahí ese quedó pendiente porque no se construyó correctamente. Y es un pendiente, ya para terminar, tocayo, que no, al parecer no está en la discusión del actual legislativo. No ha aparecido, al menos, lamentablemente, dentro de la agenda oficial, este tipo de derechos, libre expresión, regulación de medios, son de los temas menos presentes. Y esto también nos orilla a pensar en que podría estar en riesgo no solamente la libertad de expresión, sino próximamente la libertad de pensamiento crítico. Y si lo sumas al autoritarismo, al odio y agresión en redes y a la ineficiencia de las fiscalías o las leyes para proteger periodistas, entonces nos acercamos a una era con tintes muy oscuros en torno a proteger garantías esenciales para el desarrollo pleno de los ciudadanos mexicanos. Muy bien, yo les quiero agradecer muchísimo al maestro Jesús Ibarra, al periodista Conrado Quesada, periodistas los dos, por darnos un poco de luz sobre este interesantísimo tema que, como lo decía al principio, si bien es cierto lo ponemos aquí, no lo vamos a agotar en una sola discusión. Les recuerdo seguirnos a través de nuestras redes sociales, retransmisión en Unison TV los sábados y los lunes. Recuerde que nosotros tenemos una nueva cita aquí dentro de 8 días. Muchas gracias por su preferencia, gracias a los estudiantes de comunicación, al staff, al equipo técnico de Unison TV, al maestro Giovanni Martínez Castillo como productor ejecutivo de este programa, pero sobre todo muchas gracias a usted por su confianza. Nos vemos dentro de 8 días.